tomar forma bajo una mesa de análisis con dos invitados, politólogos ambos, de un lado el señor Jorge Aragón, que es politólogo de la Universidad Católica, y de otro lado la señora Eliana Carlín, que es politóloga y docente también, entendemos. ¿Cómo están, Eliana, Jorge? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buenos días, Mario, un gusto. Un gusto también y gracias por acompañarnos. Bien, hay varios asuntos de los que nos podemos ocupar, pero vayamos en orden, según la ocurrencia de los mismos. Lo primero creo que tendría que ser el debate que tuvo lugar el sábado en Chota. ¿Cuál es la impresión de ustedes? ¿Cómo ha quedado cada uno? Digamos, empecemos por el desempeño, pero ¿cómo queda cada uno de los dos candidatos luego de ese trance, de esa experiencia? ¿Qué dice Eliana primero? Bueno, en principio pienso que ha sido en efecto un formato completamente innovador, distinto. El solo hecho de tener a los dos candidatos en una plaza, por supuesto fuera de Lima y fuera de una capital de región, ya es algo positivo para todos los peruanos, considero. En cuanto a cómo queda cada uno, de hecho no ha habido alguien que uno pueda decir ha sido apabullante en este debate. Creo que no ha habido quien se atreva a decir tal cosa. Pienso que la experiencia mayor en debates presidenciales de parte de la candidata de Fuerza Popular hubiera hecho esperar que técnicamente al menos hubiera un manejo o mayor o más fino o simplemente más técnico a secas de la situación. Pienso que ha habido una voluntad de hablar a la plaza, respetando un poco el contexto en el cual se encontraban de parte de los dos lados, en tanto no es que ha habido un manejo técnico de ninguno de los dos, ¿no? Pero personalmente hubiera esperado un manejo más técnico del lado de Fuerza Popular, dada la formación de la candidata, pero creo que en realidad ha sido bastante parejo, sí teniendo en consideración que, por supuesto, en el caso de la candidata de Fuerza Popular estaba jugando con la plaza en contra, ¿no? Eso también hay que mencionarlo. ¿Qué dices sobre esto, Jorge? Incluyamos este ingrediente que acaba de añadir Eliana sobre la plaza en contra. ¿Cómo se percibe desde fuera de la plaza esta circunstancia de que la candidata haya ido a meterse, digamos, al granero de su contendor, aviniéndose a las reglas prácticamente que le impusieron? ¿Qué dice Jorge? A ver, yo creo que en principio los dos candidatos han logrado salir bien parados de la situación, ¿no? Primero por lo que tú planteas, ¿no? O sea, ir a Chota, digamos, esta idea de estar en el lugar de Pedro Castillo, claramente con un público más en contra, ¿no? Y sin embargo ella pudo hablar. Pero Pedro Castillo también, digamos, creo que venció todas esas por lo menos rumores que existían sobre que finalmente no iba a estar el día del debate, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista es, vamos a decirlo, meritorio para ambos haber finalmente logrado dar como dice Eliana, este formato tan curioso de debate meeting, ¿no? A mí me llama mucho la atención que fue, digamos, una especie de meeting entre el meeting y el debate, ¿no? Y en ese sentido creo que los dos, por lo menos de las expectativas iniciales y los temores iniciales, lograron su objetivo, ¿no? Ahora, no hubo pues uno de los candidatos que se haya, me parece, ¿no?, impuesto claramente sobre el otro, ¿no? Y ese es todo un tema, ¿no? No hubo un knockout, dice usted. Pero yo preguntaba sobre todo por la percepción, ya no tanto dentro de la plaza, sino fuera de la plaza, es decir, a través de quienes seguimos el debate por televisión. Sí, no, definitivamente en términos electorales el gran impacto es lo que vemos, digamos, los que no estuvimos en la plaza, ¿no? Sí. Y por eso decía que no fue, ningún candidato tuvo, digamos, una performance particularmente llamativa, ¿no? Sí. Creo que Keiko ha seguido en su intento de plantear, digamos, esta idea de una cierta continuidad y Castillo ha planteado, digamos, la necesidad de revisar un montón de cosas. Y en ese sentido los mensajes creo que se han transmitido a todo el país, ¿no? Sí, y a propósito de
las menciones a Alberto Fujimori y a Cerrón, Eliana, que son un poco las mochilas como que se les atribuye a un candidato y al otro. ¿Qué mochila fue más ostentosa, digamos, para quienes siguieron el debate? A ver, yo pienso que las dos mochilas fueron terribles. Creo que más, por poner sobre la palestra, podría haber sobre Cerrón, en tanto los crímenes de Fujimori están probados, ¿verdad? Sancionados, hay sentencias, de hecho está en prisión, entonces sobre eso por lo menos hay mucho más conocimiento de la ciudadanía. En todo caso, aquello que podría resultar más nuevo es aquello que se dice sobre Cerrón. Sí. Pero también puede resultar una suerte de boomerang, porque si se trata de hablar de las mochilas, es válido hablar de estas dos personas. Pero hay mochilas que cargan los propios candidatos. Entonces, si nos ponemos a sopesar las mochilas judiciales, sobre todo de los dos candidatos, hay alguien que pierde de manera abrumadora, ¿no?, escandalosa, que es en este caso la candidata Fujimori, por toda la serie de casos por los cuales la Fiscalía ha pedido una serie de años de prisión para ella. Entonces, del otro lado, las acusaciones que existen son, como mencionaba Jorge, un poco entre acusación y rumor, que fue lo que pasó también con esas voces un poquito psicosocial, de no va a ir, va a faltar, no se va a atrever. Entonces, hay también mucho espacio para la especulación. Recordemos que en campañas en las que las redes sociales tienen un rol tan importante, el WhatsApp, qué sé yo, el Twitter, el Facebook, las fake news y informaciones de esa naturaleza también van a predominar, ¿no? Pero lo de Cerrón no son rumores, es una sentencia confirmada en dos instancias, ¿no? No, estaba hablando de Pedro Castillo, como empezó mencionando, digamos, las mochilas judiciales, y la mochila es lo que carga uno. En el caso, la más novedosa o lo más nuevo para la ciudadanía es destapar aquello de Cerrón, como le decía, es aquello sobre lo cual entendería también que por el tiempo de exposición sobre estos temas, el conocimiento general de la ciudadanía sobre el manejo del gobierno regional de Junín en, digamos, manos de Cerrón, de Perú Libre, es aquello que es más, claro, es más nuevo, más desconocido y por tanto más revelador, ¿no? Entonces, en ese caso creo que sí es más, como le comento, más novedoso, y es algo que la ciudadanía puede estar conociendo por primera vez, a diferencia de la otra mochila, que ya es harto conocida por todos. Para terminar con él o los debates y pasar a la encuesta, que es el otro tema importante, Jorge, ¿cómo o cuánto pesa, digamos, esta sensación de que uno de los dos candidatos quiere debatir y el otro no? Me refiero a lo que debería ocurrir en el Jurado Nacional de Elecciones, poco antes del acto electoral mismo, donde la sensación es que la señora candidata de Fuerza Popular está dispuesta nuevamente a allanarse a las condiciones que se propongan y el otro candidato más bien le quite el cuerpo al compromiso. Mira, ahí yo creo que se mezclan dos cosas, ¿no? Yo creo que hay el efecto de quién va primero y quién va segundo, ¿no? Claro. Me parece que la lógica siempre te dice que el que va segundo quiere la mayor cantidad de confrontaciones o espacios en los que pueden interactuar para ver si puede acortar la diferencia. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo perfectamente que Keiko Fujimori esté, digamos, tan insistente en el tema de los debates, y Castillo, por lo tanto, tiene pues todavía margen, el colchón, como para darse el lujo de enfriar un poco la cosa, ¿no? Personalmente yo, la verdad, no sé si las últimas noticias que hay sobre la reticencia de Perú Libre a debatir sea realmente una cosa muy profunda. A mí me da la impresión que es parte también de la negociación política, ¿no? Entonces mi impresión es que van a terminar aceptando por lo menos varios de los debates, y creo que han aprendido que tampoco es el fin del mundo, es decir, que pueden salir más o menos bien librados. Me imagino que la idea es ahorita un poco sobre los detalles. Y otra cosa además simbólica, ¿no? No olvidemos que parte de la candidatura de Pedro Castillo es esta idea de las regiones del país, digamos, olvidadas desde Lima, y claro, esta idea de debates organizados desde Lima por el Jurado Nacional de Elecciones, que tradicionalmente han sido desde Lima, me parece que también es una buena oportunidad para seguir insistiendo lo que Castillo representa en estas elecciones, ¿no? Sería una buena idea que uno o dos de los debates organizados por el jurado, si es que efectivamente prospera la idea, no tuvieran lugar en Lima. Eso podría ocurrir también dentro del ambiente, digamos,
que procura esa institución, pero pueden hacerlo en alguna región. En fin, eso dependerá de ellos y forma parte de la negociación que está teniendo lugar en este momento entre las dos candidaturas. Bien, vayamos a la encuesta. Anoche se divulgó una nueva encuesta de Ipsos. Vamos a mostrar primero el cuadro general. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría usted? El candidato Pedro Castillo tiene 43%, la candidata Keiko Fujimori tiene 34%, blanco o viciado 13%, no precisa 10%. Eso suma un 23%. Tradicionalmente, contaba anoche, me parece, Alfredo Torres, en una segunda vuelta estos votos que no se definen terminan reducidos a un dígito, es decir, a menos de 10%. Es un elemento interesante a considerar. Pero en fin, esto comparado con la encuesta anterior del propio Ipsos, que creo que es lo serio para comparar una cosa con la otra, donde tenía 42 el candidato Castillo y tenía 31 la candidata Fujimori. ¿Cuál es su impresión de esto? Empecemos nuevamente con Eliana. Bueno, en realidad los números no se han movido de manera muy significativa. Ha habido, por supuesto, descriptivamente un ascenso mayor de parte de Fuerza Popular. Recordemos que el margen de error me parece que aquí es 2.5, entonces no hay una movida muy significativa, salvo cuando miramos los desagregados, sí, ya en donde... Vamos a llegar a los desagregados, sí. En donde hay cambios mayores, pero en sí. términos generales, los cambios no han sido muy bruscos. Acompañan, por supuesto, el cambio en los porcentajes, también un movimiento en la reducción de los indecisos, ¿no? Que tienen todavía mucho margen para reducirse, además, como bien mencionaba ayer Alfredo Torres mientras presentaba la encuesta. Pienso que ha habido este fin de semana endoses importantes que también probablemente vayan a impactar en el ánimo electoral. No sé si propiamente en las encuestas, pero por lo menos en el ánimo electoral simbólicamente de la ciudadanía, ¿no? Sí. Jorge. Un poco lo mismo. Yo creo que lo que tú dices es fundamental, ¿no? Lo serio es comparar las dos encuestas de Ipsos y no tanto otras encuestas que están circulando por ahí, y el resultado es más o menos que se mantiene esta diferencia alrededor de 10 puntos, ¿no? Varias cosas para comentar, ¿no? De una encuesta a la otra creo que hay más de una semana. Sí. Esto quiere decir que la campaña ha comenzado y digamos, todavía no vemos una especie de reacomodo importante, ¿no? O sea, creo que la distancia todavía se mantiene. Mi impresión es que la gran definición va a estar un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Quién puede jalar un poco los votos de los que no precisa, ¿no? A diferencia de otras elecciones, me parece que va un poco en serio esta idea de no precisa en esta elección. Entonces, por ahí tal vez ese voto termine siendo más o menos el que estamos viendo ahora, tal vez un poco menos, claro. Y yo creo que la gran disputa va a ser por ese voto que no precisa, ¿no? Y yo creo que la gran disputa va a ser por ese voto que no precisa, ¿no? Y solo para añadir, yo creo que hay un par de datos en la encuesta también que creo juegan a favor de Castillo, ¿no? Todavía la magnitud del antivoto que tiene Keiko, sí. Y la actitud de mucha gente de decirte que definitivamente votará por Castillo. Entonces, se trata de una distancia todavía significativa y creyera yo que con algunas, ¿no es cierto?, todavía ventajas para Castillo. Ahora, hay que distinguir entre el no precisa y el blanco viciado, ¿no? El no precisa, claro. Parecería, habría que ver caso por caso, por supuesto, pero un voto más dispuesto a ir hacia un lado, hacia el otro. El blanco viciado, decir voy a votar blanco o viciado, es ya anunciar una intención de voto, es más tajante. Sí. Pero en fin, sí. Todo eso es un bolsón de votos que todavía no tienen destino, en cualquier caso se los puede agrupar bajo ese criterio. Vayamos a uno de los desagregados, aquel que acabas de mencionar tú, el del llamado antivoto, y es interesante además ver el antivoto en esta encuesta y en la encuesta anterior de Ipsos, por supuesto. Tenemos el cuadro, por favor. Tenemos entonces
¿Cuál es su actitud ante la candidatura de Keiko Fujimori a la elección de segunda vuelta presidencial 2011? Definitivamente votaría por ella, 22%. Definitivamente no votaría por ella, ese es el antivoto duro, 50%. Podría votar por ella, 20%. Probablemente no votaría por ella, debe ser eso de ahí. 6%, no precisa 2%. Bien, esto comparado con, tenemos el cuadro de la encuesta anterior sobre esto mismo, sobre Keiko Fujimori, porque no, ese cuadro no me refería al anterior del antivoto. En fin, en el antivoto anterior la señora Fujimori tenía 55%, ha reducido 5 puntos. Podemos ver el antivoto en el caso del señor Castillo. Bueno, la pregunta es la misma, ya ustedes saben. Definitivamente votaría por él 36%, definitivamente no votaría por él, este es el antivoto duro, 36% también. Podría votar por él 17%, probablemente votaría por él 9%, no precisa 2%. Entendemos que aquí más bien el antivoto ha crecido de 31 o 32% que era en la encuesta anterior, pero por supuesto se sigue manteniendo bastante por debajo del antivoto de Keiko. Pero hay movimientos. ¿Esos movimientos les parece a ustedes, Eliana, empecemos nuevamente con usted, que indican, por ejemplo, en el caso del crecimiento del antivoto hacia Castillo, que la campaña del miedo, como se la ha denominado, surte algún efecto? Bueno, pienso que no solamente la campaña del miedo propiamente, que me parece que es completamente correcto denominarla así, sino además también hay sobreexposición de repente un lado sobre el otro, o así lo puede percibir la ciudadanía. Sin duda hay una disminución en el antivoto en esta última evaluación, en esta última medición, en el caso de Keiko Fujimori. Si eso puede deberse a la campaña del miedo, o de repente podría deberse también a esta corrida un poco hacia el centro, o hacia propuestas sorprendentemente progresistas, efectistas de parte de la tienda de Fuerza Popular, eso es algo que habría que ver con mucho más detalle, de una forma mucho más fina. Lo que sí, como usted bien ha mencionado, es una brecha amplia aún en comparación del antivoto de un candidato y de la otra candidata, ¿no? Entonces, sí hay una brecha ahí en ese voto supuestamente duro que jamás votaría por alguno de estos dos candidatos, ¿no? Y de hecho creo que ahí lo más importante, más allá de la cifra dura, cuantitativa, es identificar de una manera un poquito más cualitativa qué significa ese antivoto, por qué la ciudadanía dice que no votaría nunca por ese candidato. Se trata del modelo económico, se trata de asuntos relacionados a derechos humanos, se trata de asuntos relacionados a qué. Me parece que esa es la discusión más rica, al margen de la cifra, que es muy orientadora, pero que no termina de revelarnos más allá. Bien, para enriquecer eso en la respuesta final de Jorge, vamos a incluir el cuadro sobre cambios en el modelo económico, que podría ser uno de los argumentos. Rápidamente, por favor, el cuadro. Ahí lo tenemos. Con relación al modelo económico, quisiera que el próximo gobierno efectuase, debería ser cambios radicales, 32%, efectúe cambios moderados, 54%, continúe con el actual modelo, 11, no precisa 3. Es decir, la diferencia importante aquí es entre radicales y moderados, 32 y 54. Con ese ingrediente en mente, por favor, el comentario final de Jorge. Mario, mira, hay una cosa que a mí me empieza a quedar muy claro de esta elección, ¿no? Esta elección se está convirtiendo de alguna manera en una especie de plebiscito sobre lo que llamamos el modelo económico, ¿no? Entonces, los candidatos han terminado representando algo así como mantener el modelo, cambiar el modelo, ¿no? Si el lugar para tener un plebiscito de este tipo es una segunda vuelta, es algo que habría que discutir, me parece que no, pero creo que por ahí va, ¿no? Es una elección que va a girar en torno a esto, ¿no? Al modelo, a los cambios, a las reformas. Y ahí tal vez, digamos, la idea tanto para Keiko como para Pedro Castillo es un poco cómo, digamos, salen de las posiciones que los han asentado en el lugar que tienen en este minuto. O sea, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en que para Keiko tal vez esta idea del comunismo puede ser una idea que en algún momento se agote, ¿no? Y tenga que digamos, proponer algo diferente. Y del lado de Castillo también hay algo parecido, digamos,
queremos un cambio de constitución, pero ¿en qué línea? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿No es cierto? ¿Con quiénes? Entonces, ahí, digamos, creo que se va a definir buena cuenta de estos votos que decíamos que están todavía como indecisos, ¿no? Y eso, estamos discutiendo en el contexto electoral qué hacemos con el país. Lastimosamente lo estamos discutiendo todavía en términos muy generales, lo estamos discutiendo con una propuesta programática muy pobre y nada, el momento político es como interesante, pero me parece que todavía las candidaturas están muy por debajo de lo que requeriría ese contexto. Muy bien, yo les agradezco a nuestros dos invitados de esta mañana en la mesa de análisis, Jorge Aragón, Eliana Carlín, ambos politólogos. Buenos días y gracias a los dos. Gracias. A ti, hasta luego. Bien, y antes de irnos...